capítulo número 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Incline su cabeza, vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias por este momento en el cual nos permite, Señor, tomar tu palabra, volver, Señor, a escuchar lo que quieres hablarnos, y permite, Dios, que tengamos una actitud, Señor, de mansedumbre, como dice tu palabra, para escuchar, poner por obra, obedecer lo que quieres hablarnos a cada uno en este día. Ruego, Señor, que nos hables conforme tu propósito y la necesidad de cada uno. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Uno de los libros del Antiguo Testamento, del cual ha sido cuestionado acerca de su autor, es precisamente el libro de Jonás. Algunos han llegado hasta afirmar que Jonás no fue un personaje real, que tal vez es simplemente una fábula o algo así. Algo que se dijo, pero que Jonás no fue un personaje real. Pese a lo que digan este tipo de personas, la Biblia presenta de que Jonás sí fue un personaje real. La prueba de ello la tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde nos muestra que no solo Jonás fue un personaje que sí existió, sino que fue un profeta reconocido, el cual existió y profetizó que Jeroboam II extendería su dominio y su reino. Allí se habla de Jonás como un profeta real que existió. Pero no solo tenemos el registro de lo que menciona el libro de Reyes, sino las palabras mismas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12, 39 al 41, comparando lo que sucedería con él, como un hecho real, un testimonio contundente de parte de él. Cuando el Señor dijo de que la generación adúltera y perversa demanda señal, pero la señal no le sería dada, sino la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué testimonio más contundente que el del Señor, no? Mencionando que este no fue un evento aislado, sino un personaje real que existió. Tal vez a algunos les cuesta creer esto porque la historia de Jonás pareciera un tanto fantasiosa, ¿no? Un pez que se come a este hombre, no lo digiere y que después vuelve y lo suelta y este hombre va y cumple en parte a regañadientes la comisión de Dios. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de Jonás, nos presenta a un personaje real, no un mito, no una invención, no una fábula. Los acontecimientos del libro de Jonás sí sucedieron. Jonás fue un personaje histórico, un profeta reconocido. Pero cuando usted lee detalladamente el libro del profeta Jonás, los 4 capítulos, hay un tema principal en el libro de Jonás, que es del cual quiero predicarles en la tarde del día de hoy. ¿Cuál es el tema principal del libro del profeta Jonás? Lo que presenta allí, más que la historia de Jonás, porque da detalles uno tras otro, la principal enseñanza que se ve a lo largo del libro del profeta Jonás es el costo de la desobediencia. Y este es el título de mi mensaje para esta tarde, el costo de la desobediencia. Toda persona debe entender que la desobediencia a Dios cuesta. No solo la desobediencia a Dios trae consecuencias, desde luego las trae, pero también desobedecer a Dios y a su palabra cuesta. Y esta es la lección que gira en torno al libro del profeta Jonás. Capítulo 1 de Jonás, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Noten esto, Dios le había hablado a Jonás. Jonás, de acuerdo a los versículos 1 y 2 de este mismo libro, oyó, entendió y aceptó lo que Dios le había dicho.
Dios le había mencionado a Jonás que fuera a la tierra de Nínive, pregonara en contra de ella porque su maldad era grande, que fuera y hablara de parte de él. Jonás lo aceptó, pero no obedeció. La primera lección que nos presenta aquí el libro de Jonás es que aunque Jonás oye, entiende y acepta lo que Dios le había hablado, sin embargo decide desobedecer. La desobediencia es un acto voluntario. Muchos cristianos actúan como Jonás, deciden desobedecer. Y aquí está lo primero que le costó a Jonás su acto de desobediencia. ¿Sabe qué le costó a Jonás? La desobediencia en ocasiones cuesta dinero. ¿Vieron que dice la Biblia de que Jonás pagó su pasaje para irse a Tarsis huyendo de la presencia de Jehová, lejos de Jehová? Eso es lo que nos dice el versículo 3, mire la segunda parte. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La desobediencia a Dios en ocasiones cuesta dinero. Y este es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos invierten en algo que no era la voluntad de Dios. ¿Y qué cree? Le costó dinero. ¿Saben ustedes que en ocasiones la desobediencia a Dios cuesta dinero? Jonás pagó su pasaje para ir a Tarsis. La pregunta es, ¿llegó a Tarsis? ¿Qué pasó con ese dinero que pagó Jonás? Lo perdió. Porque es que la desobediencia cuesta. En aquella ocasión a Jonás su acto de no obedecer a Dios para ir a Nínive, proclamar el mensaje de Dios, le costó dinero. Aunque pagó allí su pasaje para ir en esa embarcación a Tarsis, la verdad es que nunca llegó a Tarsis. Ustedes saben que hubo una tremenda situación, se puso feo en el camino y la verdad es que Jonás no llegó allí a Tarsis. Ese dinero Jonás lo perdió. ¿Cuántos cristianos desobedientes, no? Se metieron en alguna situación, invirtieron dinero porque creyeron que eso era lo correcto. Y sin darse cuenta era un acto de desobediencia. Muchos cristianos pueden contar entre sus pérdidas de dinero sus actos de desobediencia, ¿no es cierto? Tal vez un negocio que no era la voluntad de Dios. Usted se metió en eso y ¿qué cree que le costó? Dinero. La gente que quizá invirtió los ahorros de su vida, tal vez un dinero que tenía ahorrado y lo gastó en algo que no era la voluntad de Dios. ¿Qué cree que va a pasar con ese acto de desobediencia? Pérdida de dinero. Y esto es lo primero que presenta el libro de Jonás. El desobedecer a Dios cuesta. Y le costó a Jonás dinero. Como puede pasarle a muchos cristianos. Su desobediencia les está haciendo o les hizo perder dinero. Es claro entonces que Jonás pierde. Y es que hay que decirlo, la desobediencia siempre nos lleva en un camino de pérdida. Nunca ganamos con desobedecer. Es más, al principio el desobediente es engañado y piensa que todo le está saliendo bien. Piensen en esto. Jonás tenía ya planeado huir, según él, de la presencia de Jehová, irse a Tarsis, pero parece que todo se le acomodó, ¿no? Ahí está la embarcación. Tenía dinero para pagar. Parece que todo estaba acorde, se le estaba ajustando a Jonás. Pero como resulta que esa no era la voluntad de Dios. Como resulta que Dios no le dijo a Jonás, Jonás, ve a Tarsis, sino ¿a dónde? A Nínive. Cuando usted mira en un mapa, usted puede decir que es de extremo a extremo. En un extremo estaba Nínive y en otro Tarsis. Jonás se fue al otro extremo. Ni siquiera cerquita, no dijo, me voy ahí pegadito. No dijo, Dios me manda, me comisiona para ir a Nínive, yo voy al otro lado. Eso sería como a usted que le digan, vaya hacia el norte y usted se va al sur, al otro extremo. Y al principio parecía que todo le iba bien. Jonás tenía dinero para pagar el pasaje en aquella embarcación. La desobediencia, hermanos, cuesta. Y para algunos cristianos esto se ha traducido en dinero. Si usted es honesto y en honor a la verdad, usted puede quizá en algún acto de desobediencia contar que perdió algún dinero, ¿no es cierto? ¿Alguna situación? ¿Algo que no tuvo usted sabiduría de Dios en invertir? O quizá usted creyó en algún asunto de que esto era Dios porque como tenía dinero para hacerlo y no era la voluntad y ese dinero lo perdió. Esto pasó con Jonás. Jonás entonces pensó que todo le estaba saliendo bien, pero al final su acto de desobediencia le cobró caro. Siempre hay un precio alto que pagará el desobediente. ¿Qué dinero perdió usted? ¿Perdió sus ahorros en un acto de desobediencia? Sí, hay cristianos así. Perdí y me metí en esto y lástima el dinero, dicen algunos. Pérdida de dinero por desobediente.
Mire que cuando Dios nos dice que obedezcamos, el principal bien es para nosotros. Ese dinero Jonás se lo hubiera podido ahorrar si simplemente obedece al Señor y va a Nínive, ¿no? Pero perdió ese dinero. Jonás capítulo 1, versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Qué más le costó a Jonás su desobediencia? Algo mucho peor que el dinero, porque en ocasiones se puede recuperar el dinero, ¿no? Pero a Jonás le costó en aquel acto de desobediencia el testimonio. Piensen en eso. Aunque Jonás se identificó, como dice el versículo 8, mire cómo se identificó Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos, ahora ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás, de esto que le preguntaban los marineros cuando están en la tormenta, hubo algo que no pudo responder. ¿Sabe qué fue lo que no pudo responder Jonás? ¿Cuál era su oficio? Él no pudo responder eso. Cuanto mucho pudo decir, soy hebreo, ¿de dónde venía, no? Mire versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero los marineros le habían preguntado también cuál era su oficio. ¿Pudo responder esto Jonás? No. Imagínese, Jonás hubiera dicho, soy profeta de Dios. ¿Un profeta en esa situación? ¿Qué testimonio podría tener? Para aquel momento, para Jonás, su acto de desobediencia le costó su testimonio. Y muchos les pasa como Jonás. Su desobediencia les lleva a perder el testimonio, y esto ante incrédulos. Recuerden que los marineros no eran judíos. Una vez ellos tuvieron esa angustia de la tempestad del mar, ¿sabe qué comenzaron a hacer? A aclamar a sus dioses, que era muy común entre los paganos. Pedirle a sus dioses que los ayudara por su tempestad, porque parecía que la embarcación se iba a hundir. Sí, en aquella ocasión, Jonás perdió su testimonio ante los marineros. No solo pierde dinero, ahora no puede contestar cuál es su oficio. Su testimonio, su credibilidad como profeta de Dios está en tela de juicio. Jonás va de pérdida, ¿no? El actuar de Jonás le causa de que ahora no pueda decirle a ellos cuál es su oficio. No responde esto. Y es evidencia entonces que Jonás ha perdido delante de Dios su testimonio. ¿No cuesta a veces el testimonio cuando hay un acto de desobediencia? Sí. A muchos cristianos desobedientes eso les ha costado su testimonio, su credibilidad por la desobediencia. La credibilidad ante los inconversos. Ya la gente no cree en ese cristiano. Situaciones, circunstancias, y muchos cristianos han tenido que pagar el costo de su desobediencia a Dios, perdiendo su testimonio ante otros, y lo peor, ante incrédulos. Eso es algo terrible, ¿no? Pero mire que también la Biblia presenta que el camino que transita el desobediente siempre es hacia abajo. Nunca el camino que transita el desobediente, la desobediencia nunca lleva hacia arriba, sino hacia abajo. Mire lo que pasó con Jonás. Capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3 en la segunda parte, y descendió a Jope. Todo este capítulo 1 nos presenta a Jonás en un camino descendente. ¿Descendió a dónde? A Jope. Versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En segundo lugar, descendió del barco. Mire cómo va Jonás. Desciende a Jope, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Descendió al mar. Mire cómo va. Ojalá entendiera esto el desobediente, que nunca la desobediencia lo lleva hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Ven cómo va descendiendo Jonás? A Jope, al barco, al mar. Y después dice la Biblia en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3. Descendió al vientre del pez. ¿Fue hacia arriba o fue hacia abajo? Hacia abajo. Nunca el camino de la desobediencia es hacia arriba. El cristiano comienza desobedeciendo en algo pequeño. Luego eso pequeño lo lleva a otro acto de descender. Ese acto de desobediencia a otro, y se convierte en una cadena interminable. Eslabón tras eslabón. Por eso la desobediencia es algo muy serio. El versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí ya desciende y se la pasa 3 días, 3 noches en el vientre del pez. ¿Se pueden dar ustedes cuenta que el camino de la desobediencia es hacia abajo, nunca hacia arriba? Donde quiera que haya un cristiano desobediente, habrá alguien que está cuesta abajo. Medítelo y verá. No hay un cristiano que esté obedeciendo al Señor y que no esté hacia arriba. Como tampoco hay un cristiano que esté desobedeciendo al Señor y que no esté hacia abajo. Piénselo y verá. Comienza desobedeciendo en lo básico en su vida. Y esos actos lo llevan hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cómo saber si usted es un desobediente? Sencillo. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Usted no puede pretender que está en un punto neutral. Eso no existe en la vida cristiana. Por eso la Biblia siempre habla de avanzar, porque quien no está avanzando está retrocediendo. Y el cristiano que no está hacia arriba está cuesta abajo, pero nunca está estático. No se engañe, porque mucha gente quiere suavizar su pecado, suavizar su frialdad, su indiferencia, diciendo, pues yo estoy ahí quietico, estoy neutro en el Señor. No, o está hacia arriba o está hacia abajo. Porque llevamos un peso interno que se llama el pecado. Y si no estamos avanzando hacia arriba, el peso del pecado ¿hacia dónde nos está llevando? Hacia abajo. El desobediente de Jonás perdió su testimonio. Y todo su proceso está cuesta abajo. Pero no solo le costó a Jonás su dinero, perdió la plata que pagó para irse a Tarsis, perdió el testimonio ante los marineros que eran inconversos, que no conocían de Dios. Pero hubo algo más que perdió Jonás. Versículos 16 y 17. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué interesante esto, ¿no? Cuando usted mira el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué más le costó a Jonás? Algo que no tiene precio. Parece una paradoja, ¿no? Pero a Jonás le costó algo que, si usted mira, hay cosas invaluables. Hay cosas que no tienen precio. ¿Y sabe qué fue? La tranquilidad. ¿Se puede comprar la tranquilidad? Un millonario puede comprar con dinero la mejor cama, pero nunca la tranquilidad de un sueño. ¿Sí o no? Y Jonás, por desobediencia, la desobediencia le costó su tranquilidad. Esa es la razón por qué hay muchos cristianos intranquilos. La desobediencia les está costando su tranquilidad. ¿Podía estar Jonás tranquilo? No. ¿Sabe por qué? Porque si Dios había dicho a Jonás, Jonás, ve a Nínive, ¿qué cree que iba a pasar? Iba a Nínive. El punto es cómo. ¿Voluntariamente o Dios tendría que actuar? Y durante el tiempo que Jonás estuvo desobedeciendo a Dios, su desobediencia le costó la tranquilidad. ¿Cuántos cristianos han perdido la paz, la tranquilidad por su desobediencia? Lo que pasó con Jonás. Mientras Jonás estuvo desobedeciendo a Dios, dice la Biblia que el mar se iba embraveciendo más y más. A algunos ya se los está tragando las tempestades de la vida por desobedientes. Ahí están, desobedeciendo. El desobedecer a Dios siempre causa angustias y tempestades. ¿No tuvo que experimentar esto Jonás? Sí, hasta el punto que se le robó a Jonás la tranquilidad. Miren el capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo está Jonás? Y dijo, invoqué a Jehová, ¿en dónde? En mi angustia, ¿cierto? Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Le ha robado la tranquilidad, la paz a Jonás su desobediencia? Sí. Porque dice Jonás, ahora que está dentro del pez 3 días, 3 noches. Ahora, a propósito, algunos han dicho que es una ballena, la Biblia no dice que es una ballena. Otros dicen, bueno, pero ¿qué tipo de pez era? Parece ser que era un pez especialmente creado para ese fin. Mire lo que hace Dios. Dios tiene ciertos métodos para tratar con el desobediente. ¿No es cierto que sí? Por eso dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado. Podríamos decir un pez que Dios tenía exclusivamente para esa misión. Algunos dicen una ballena, la Biblia no dice una ballena. De hecho, la palabra traducida del hebreo ahí sí es pez, no dice ballena. Un gran pez que Dios tenía preparado para ese propósito.
Dios tiene métodos incluso sobrenaturales para tratar con el desobediente. Dios tiene que utilizar tempestades en ocasiones, angustias e incluso cosas insólitas como esto. Un pez que se coma a un hombre y no lo digiera, piensen nomás en eso. Que esté en el vientre del pez 3 días, 3 noches y no se lo dijera, los jugos gástricos y todo el proceso que sucede cuando hay algo que se come, ya sea un hombre o un animal, y no pase eso, es que es así. Y ahora Jonás se encuentra dentro del vientre del pez y ¿sabe cómo está? Angustiado. Porque él mismo dice, invoqué en mi angustia a Jehová. La desobediencia roba la tranquilidad y la paz. Mientras Jonás estuvo embarcado en su desobediencia, fue sumando y acumulando angustias. La angustia de pretender esconderse de Dios. La angustia de que el mar comienza a embravecerse. ¿No era una angustia? La angustia de que se va a hundir el barco. ¿Qué va a pasar con nosotros? La angustia de qué vamos a hacer ahora. La angustia de ser tirado al mar embravecido. La angustia de que se lo coma ese pez. Estar allí 3 días, 3 noches. Eso es lo que genera la desobediencia, angustias. Son cosas que no tienen precio. Y el mismo cristiano desobediente está permitiendo que su desobediencia le robe la paz. Por eso casi siempre que no hay paz en un cristiano, seguramente hay pecado. Y siendo más allá un poquito técnico, más analítico, casi siempre es un acto de desobediencia. ¿En qué área no está obedeciendo a usted? Porque es que eso genera la desobediencia. La desobediencia roba la paz, quita la paz. La desobediencia genera intranquilidad. Y esto lo experimentó Jonás. En esta etapa de angustia, Dios se encarga de hacerle saber a Jonás que en su desobediencia está tratando con él. Mire lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Leyeron detalladamente la frase del versículo 3 como inicia? Si usted mira, fueron los marineros los que echaron al mar a Jonás. Pero Jonás dice, me echaste, tú Dios. Aquí parece que Jonás recapacita y se da cuenta que no fueron los marineros, fue Dios. Dios se encarga de hacerle saber al desobediente que está tratando con él. No le eche la culpa a las circunstancias, a la gente, pobrecito de ti. Ay, pues, es muchas veces su desobediencia. Ay, pobrecito de mí. No, Jonás no dijo, ay, esos marineros, ¿cómo me van a...? No, dice, me echaste. ¿Se siente usted azotado por personas, por circunstancias? No le eche la culpa a las personas, las circunstancias. Échele la culpa a su desobediencia y Dios le hace saber que quizá sea el trato de Dios con usted, ¿no? Eso es lo interesante de Dios. Cuando Dios comienza a tratar con un Jonás, con un desobediente, se lo hace saber. No diga que no. Jonás en esa etapa no podía decir, oiga, ¿y por qué estaré aquí? ¿Qué pasará? ¿Por qué esos marineros tan crueles me tomaron y me botaron? No, Jonás sabía. Por eso él dice en el versículo 3, miren, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y dice al final, todas tus ondas y tus olas, eso habla de juicios, pasaron sobre mí. Esto implica entonces que incluso dentro del vientre del pez, Jonás podía mirar cómo llegaba agua y no se ahogaba. Piense usted en eso. La pregunta sería, ¿por qué Dios no permitió que Jonás muriera? ¿Sabe por qué? Hubiera sido un favor que le hubiera hecho a Jonás. Sí, ¿sabe por qué? Porque Jonás no quería ir a Nínive. Si se muere, se libró de ir a Nínive. Pero Dios le había dicho a Jonás, Jonás, ve a dónde. ¿Va o va? ¿No es cierto que sí? ¿Usted cree que Dios habla por hablar? El primer boleto lo pagó Jonás para huir hacia Tarsis. El segundo lo pagó Dios. Vomitado y todo por un pez, pero va a Nínive y fue. Pero fue. Y hay muchos que tienen que ser así, vomitados por las circunstancias, por la adversidad, en desgracia sobre desgracia, para ahora decir, Señor, ahora sí voy a obedecer. Así pasó con Jonás. A Jonás le costó entonces su desobediencia la tranquilidad. Porque créame que qué perturbador. ¿Se imagina usted estar en el vientre de un pez gigante 3 días, 3 noches? No era un hotel 5 estrellas. No había luz. Ese hombre ahí sin saber qué pasará, ¿me muero o no me muero? ¿Me digiere o no me digiere el pez? ¿Qué va a pasar? Pero Dios le hizo saber a Jonás que se encuentra allí, ¿por qué? Por desobediente.
¿Cómo tal vez Dios le hace saber al desobediente cristiano tipo Jonás por qué está ahí? ¿Sabe por qué está ahí? Dentro del vientre del pez. Por desobediente. No hay más. ¿Por qué tenemos que experimentar a veces y esperar como Jonás? Se le ocurrió a lo que todo buen cristiano, cuando ya no hay nada que hacer, hace, ¿no? Orar. ¿Vieron? Jonás oró en el capítulo 1. Es más, los marineros le dijeron, levántese, que hace dormilón, clámele a su Dios. Mientras ellos oraban, él dormía en la parte de abajo del barco. Pero cuando se lo comió el pez, versículo 1 del capítulo 2, entonces, ese entonces significa, podríamos decir, no fue sino hasta que se lo comió el pez que ahí sí oró Jonás. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Muchos esperan estar en la boca de un pez o dentro de una circunstancia ya donde no hay salida para orar a Dios. Y no solo eso. ¿Qué tipo de oración hizo Jonás? Mire lo que dice el versículo 3 en adelante. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Sí vio cómo estaba? Se enredó en mi cabeza. Versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegué hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, y mire lo que dice después, pagaré lo que ¿qué? Prometí, lo dice, la salvación es de Jehová. Hasta le hizo una promesa a Dios. Te prometo que si no muero ahogado, porque dice que veía el agua. Te prometo que si no muero ahorcado por una alga, porque dice que las algas las tenía en la cabeza. Te prometo que ahora sí te voy a obedecer. Pagaré lo que prometí. Tremendo, ¿no? Pero ese versículo 8 es crucial. Cuando dice los que siguen vanidades ilusorias. Jonás entendió que era un iluso. Un iluso pretender huir de la presencia de Jehová. ¿No es ser un iluso? ¿Una ilusión? Porque el principio dice, se levantó, pagó su pasaje y lo menciona 2 veces para huir de la presencia o para huir de la presencia de Jehová. Capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Levántate y ve a Nínive del capítulo 1, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Vieron? No es ser iluso. ¿Qué ilusión? Jonás entendió que necio he sido. Pretender huir de la presencia de Dios. Imagínense. Imposible. A lo mejor Jonás tuvo que recordar lo que dice el Salmo 139, que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a la parte más alta de la tierra, ahí estás tú. Si me voy a lo más hondo del mar, ahí estás tú. Si me escondo en cualquier lugar, no puedo porque tú estás. Las tinieblas, la oscuridad tampoco me esconden de ti. Y por eso Jonás dice en el versículo 8 del capítulo 2, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Alguien podría pensar que quizá este acto de Dios fue un acto inmisericordia, pero no. Fue Jonás quien por su vanidad ilusoria se apartó de la misericordia de Dios. Porque muchas veces es fácil cuestionar a Dios cuando Dios está tratando severamente con nuestra desobediencia y decir Dios es malo. Y quien no discierne eso dice, mire cómo Dios es cruel, Dios es severo. Pero se olvidan de que es el hombre que en su vanidad ilusoria se ha apartado de la misericordia de Dios. Eso es lo que dice Jonás. Que los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué pasa? Su misericordia abandonan. ¿No fue Jonás quien abandonó la misericordia de Dios? Sí. Hasta el momento donde hemos visto, Jonás ha pagado un precio alto, ¿no? Es que como dijimos al comienzo, la desobediencia cuesta y caro. Es más barato obedecer a Dios, ¿no le parece? Sí. Y mire lo bueno que es Dios. No solo Dios nos anima, nos dice que lo obedezcamos, sino nos ayuda, nos capacita para obedecer, ¿no es cierto? Nos da las herramientas para obedecer y al final Dios premia la obediencia. Mire qué bueno es Dios. No solo Dios, no dice Dios obedezca y arréglelas como pueda, no. Dios nos dice obedece, nos capacita para hacerlo y al final cuando obedecemos a Dios haciendo el todo nos lo recompensa. ¿No es bueno?
pero el que desobedece se aparta la misericordia de Dios. El costo de la desobediencia. Jonás tuvo que reconocer que la verdad es que Dios siempre gana. Y como dije al comienzo, si Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive, ¿qué cree que iba a pasar? ¿Va o va? El punto es ¿cómo? ¿Voluntariamente o quizá vomitado de un pez? ¿Qué fue lo que pasó en última? Pero usted sigue leyendo ese capítulo 3, el capítulo 4, Jonás llegó a Nínive. Imagínese eso. Hasta el punto de tener que llegar allí, luego de haber pasado por estas circunstancias tan terribles. Pero el precio de la desobediencia es algo terrible. Por eso, como dije al principio, el libro de Jonás gira en torno a eso. ¿Cuánto cuesta desobedecer a Dios? Y créame, emprende una carrera loca cualquier cristiano que pretende desobedecer a Dios y cree que no le va a pasar una factura de cobro grande. Eso es una vanidad ilusoria, como dijo Jonás. Siempre la desobediencia cobrará y cobrará caro. Y algunos cristianos ya están pagando el costo de su desobediencia. ¿Qué haremos entonces? Lo mejor es obedecer a Dios. Porque Jonás nos enseña, mire, y esto no es una historia, no es una fábula, como dicen algo real. Tan real como que Dios tratará con el desobediente. Y eso sin hablar de que este Jonás, por su desobediencia, resultó metiendo a los marineros. ¿Qué tenían que ver los marineros? Por eso hay que discernir muy bien. Porque si hay en casa un Jonás desobediente que Dios está tratando con él, termina metiendo a toda la familia en ese problema. ¿Quién se lo verá? Cuando hay un Jonás desobediente en una iglesia, ese Jonás resulta metiendo a toda la iglesia. Porque parece que Dios iba a acabar con el barco y con los marineros por cuanto Jonás estaba ahí. Pero el problema, ¿quién era? Tomaron a Jonás, lo botaron al mar y dice que el mar se aquietó. Y muchas veces cristianos no disciernen eso. Se ponen del lado del desobediente y peor la cosa. Se creen muy misericordiosos, muy amorosos y no se dan cuenta de que es un trato de Dios con esa persona y resultan metidos en tremendos problemas. Es algo tremendo. ¿Qué le ha costado a usted la desobediencia? Si usted es honesto, si somos honestos, la desobediencia nos deja en pérdidas. Nos cobra caro. ¿Le ha costado a usted la desobediencia? Si usted es honesto, tiene que decir sí. La verdad es que la desobediencia cuesta. O tal vez tenga que decir, ya me encuentro como Jonás, dentro del vientre de este problemota, que no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder. Sin esperanza, angustiado, sin dinero, pérdida de la paz totalmente, intranquilo. Ya son los precios que cobra la desobediencia. Por eso debemos en este día saber que lo mejor es obedecer al Señor. No olvide la lección del libro de Jonás, la principal de ellas, desobedecer a Dios, cuesta y cuesta caro. Incline su cabeza, por favor. Y honestamente delante de Dios, medite en qué le ha costado la desobediencia a Dios. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Porque ese fue el problema de Jonás. Cuando Dios habla y cuando el hombre entiende y sabe lo que debe hacer, Dios los toma en serio. Y cuando no lo hace, Dios lo toma como desobediencia y comienza a tratar con esa persona. ¿Qué le dijo Dios que usted debía hacer y no hizo? Y como resultado de eso, la desobediencia le costó. Tal vez dinero, tal vez su testimonio, tal vez la tranquilidad. Hoy es día que digas, Señor, es verdad, necesito obedecer. Ayúdame a obedecerte. Coloca en mi corazón ese deseo por obedecerte, porque sé que la desobediencia cuesta y cuesta caro. Por lo que se empieza, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos una vez más delante de ti, examinando, Señor, nuestros corazones, nuestra vida, revisando, Señor, que no haya en nosotros quizá algún vestigio de desobediencia. Comprendemos por tu palabra que desobedecer cuesta y cuesta caro. Que nunca, Señor, la carrera de la desobediencia es hacia arriba, sino un camino de descenso, una cadena descendente. Ayúdanos, Señor, a tener siempre en nuestros corazones un deseo firme por obedecerte. Pedimos, Señor, por aquellos que ya están pagando las consecuencias de su desobediencia. Les ayude, Señor, y que puedan recapacitar en esta noche. Que puedan, como Jonás, evaluar, Señor. Y aún, Señor, desde la adversidad, clamar a ti. Porque no fue hasta que Jonás prometió obedecerte que el pez lo arrojó. Ayúdale, Señor, a aceptar tu voluntad, a obedecerte a ti. Y gracias por tu palabra en esta noche. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén.